Hola, ¿cómo están? Un gusto. Buen El gusto es día. nuestro, licenciada, muy amable. Muchas gracias por este contacto. No, ustedes. Bueno, a ver, más allá de la serie Atrapados, que bueno, hoy nos ayuda, si se quiere, a retomar la agenda y ponerla nuevamente en discusión, lo que tiene que ver con el delito del grooming, que es el eje central, ¿no? Básicamente de esta serie. Bueno, se ha hablado, por suerte digo, ¿no? Porque por lo menos nosotros los medios de comunicación hemos hablado mucho y con muchos especialistas sobre el tema del grooming y sobre el tema de cómo cuidarlos, pero parece que hablamos y hablamos y todavía no nos terminamos de educar, ¿no? Con respecto a este tema. Sí, creo que el grooming tiene un punto interesante en tanto en cuanto nos expone con mucha crudeza. Una de las principales consecuencias es dejar a los niños desde corta edad solos en Internet, ¿no? Sí. Entonces, en realidad es algo profundo que está bueno entenderlo también como una consecuencia. Cuando tenemos niños desde los 8 años usando WhatsApp en soledad, redes sociales en soledad o incluso antes, cuando tenemos Claro. adolescentes que están encerrados en el cuarto y que sus familias, no sé, no están pudiendo ni queriendo saber qué hacen, suceden estas cosas gravísimas, ¿no? Que como vos bien decías, constituye un delito Sí. y que es un tipo de abuso en Argentina, y que tiene que interpelarnos en nuestro rol adulto como cuidadores, ¿no? Claro. Primero, para contar a la gente, licenciada, el grooming es adultos en contra de niños, o se hacen pasar por niños, niñas o adolescentes con perfiles falsos para obviamente cometer este delito, ¿no? Que no es lo mismo cuando hay, por ejemplo, acoso entre niños, entre pares. Exacto, el grooming es un delito penal, está tipificado en nuestro Código Penal y es el contacto de una persona mayor de edad hacia un niño, niña o adolescente por medios digitales, y ese contacto cuando tiene un objetivo sexual ya constituye un caso de grooming, aunque después no se encuentren, porque si se encuentran ya es otro tipo de delito. Entonces el grooming es ese contacto. Es interesante también destacar para las familias que estén escuchando, incluso los docentes, que el grooming no siempre necesita un perfil falso. Lamentablemente hay muchos casos de grooming donde el groomer es una persona cercana a la familia, alguien conocido, alguien que por ahí no es tan adulto, no es tan grande, entonces no le miente porque por ahí tiene 20 años y está hablando con una chica de 15 y no le hace falta generarse un perfil falso. Es importante esto porque el grooming en sí no requiere un perfil falso, lo que requiere es esta intención de una persona mayor de edad, sí, de abusar a través de medios digitales. Claro. ¿Cuándo, licenciada, a ver, obviamente me parece que es una cuestión más bien de técnica penal, pero cuándo un groomer pasa a ser un pederasta? Bueno, obviamente que Sí. muchas veces el grooming tiene convivencia con otros delitos, ¿no? Sí, sí. Es importante poder entender que lo propio del grooming y la razón de la tipificación de este delito es que el grooming hace referencia a ese primer momento de contacto, ¿no? Cuando el abusador se contacta por medios digitales con un menor de edad y inicia una relación, una conversación de tinte sexual o con un objetivo sexual, ese momento, como en la Sí. línea cronológica, ¿no? Ese momento de ese contacto es grooming. Después y ya constituye un abuso, ya constituye un delito. Después puede ser que si la situación sigue y no hay ningún adulto que intervenga, bueno, empieza a convivir con otros delitos, ¿no? Que se encuentren personalmente, Claro. incluso hay casos de grooming que terminan en trata de personas, ¿no? Entonces, es importante, como si pensásemos en una línea cronológica, el grooming es ese primer momento, ese contacto inicial por medios digitales, y que después puede desencadenar en otro tipo de delitos, obviamente con mayor gravedad, ¿no? Todavía. Claro, claro. Mencionó en el inicio de la entrevista una reflexión que a mí me parece fenomenal, que la encontramos también en la serie Adolescente de Netflix, donde el padre se pregunta y dice, ¿qué hice mal si estaba todo el día sentado con la computadora encerrado en su pieza? Y es justamente eso, ¿no? Sin la vigilancia del adulto. Sí, tal cual, porque que incluso el grooming nos viene a explicar de una forma muy cruda también que lo que pasa en Internet es real, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, tengo un hijo en primario, me da miedo la calle, la inseguridad, me quedo tranquila porque está en el cuarto jugando online, pero no está en contacto con nadie. No, hoy no es así. Hoy es un enorme desafío porque cualquier niño, niña o adolescente que está en Internet puede, y seguramente esté, sobre todo en los jueguitos online, en las redes sociales, en contacto con personas desconocidas, con los mismos desafíos que implica estar en la calle con personas desconocidas, porque hay personas desconocidas de todo tipo, muchas con malas intenciones, ¿no? Entonces, ya no cuenta esto, bueno, está en el cuarto, está seguro, lamentablemente es un enorme desafío, pero hoy Internet es otra calle, es otro territorio más, con los mismos
desafíos que la calle y con otros nuevos que tienen que ver con esto que decíamos, ¿no? De la posibilidad de mentir, de tener un perfil falso y tantas otras cosas. Pero eso que muestra adolescente es muy claro, ¿no? Estar en el cuarto hoy ya no es garantía de que no hay desafíos, no está en el cuarto mirando el techo. Claro. Está en el cuarto en contacto seguramente o con otras personas, o puede ser con contenido inapropiado, o en plataformas que buscan generar dependencia. O sea, los desafíos son diversos, pero sin dudas no podemos ya justificarnos en que como no está en la vía pública no hay riesgo. Claro. Hay herramientas que se pueden utilizar, que viene para la tecnología, está el cuidado parental, está el hecho de que el padre pueda supervisar y también limitar cuáles son las aplicaciones a las que pueden ingresar los hijos. El problema está en que yo estoy seguro, y acá en Tucumán debe pasar un montón, que la mayoría de los padres no saben cómo se hace. Claro. Sí, hay herramientas cada vez son más fáciles de utilizar. Creo que lo que más se necesita es decisión, ¿no? Claro. Lo que incluso lo que motiva mucho el libro que comentaban, que publiqué hace muy poquito, es esto, ¿no? Es valorar el rol adulto. Los chicos no pueden cuidarse solos en Internet, así como no se pueden cuidar solos en la calle. Y las herramientas de control parental hoy por hoy son muy intuitivas, muy fáciles de utilizar. Lo que más se necesita es decisión, ganas, investigar un poquito, pedir algún asesoramiento si cuesta, pero hacerlo, ¿no? Obviamente que el control parental no es una solución mágica, ni reemplaza la presencia adulta, pero es una herramienta, en muchos casos, muy interesante. Claro, no, por supuesto, pero permite quizás en ese momento en el que el padre quizás no está tan presente por algún tipo de cuestión, por lo menos tener algún tipo de limitación, ¿no? El tipo de control parental. Ahora, lo que usted dijo recién me quedó dando vueltas, ¿no? Que dijo, así como no están seguros en la calle, también tampoco están seguros en lo virtual. Hay una discusión de eso, creo que cada vez hay más conciencia de que lo virtual es la nueva realidad, es lo real hoy, tanto como lo que ocurre justamente en la calle. Y uno se pone a pensar y dice, en la calle yo dejaría que mi hijo de 5 años, 6 años, 7 años, se tome de la mano y se ponga a hablar con cualquier adulto que no conozco y que no conoce, y no. ¿Y por qué lo haría en las redes sociales o en lo virtual? Tal cual, ese ejemplo es clarísimo, y nos sirve a veces esos ejemplos analógicos para pensar un poco qué les estamos permitiendo en Internet, ¿no? Claro, o sea, si yo no le permitiría esto en la calle, en la plaza, es lo mismo, ¿no? A veces cuando uno se marea y dice lo dejo, no lo dejo, bueno, por ahí pensar estas analogías presenciales que tenemos más experiencia y nos sentimos como en tierra más firme tomando estas decisiones físicas, analógicas, bueno, por ahí usarlas como una comparación cuando no sabemos qué decidir sobre Internet, ¿no? Claro. Licenciada, con respecto a cuidar las infancias en la era digital, bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? Si es que está también para comprarlo en formato digital. Sí, en la página de Noveduc, con B corta, Noveduc es la editorial del libro, y ahí pueden encontrar, por un lado, los puntos de venta en la provincia, en la ciudad, y por otro lado, la venta digital también está en formato ebook, así que lo pueden encargar, Cuidar las infancias en la era digital, de editorial Noveduc. Ahí van a encontrar mucha información de esta que estamos hablando, del exceso de pantallas, de las apuestas online, del ciberbullying, y mucha información para las familias bien concretas sobre cómo acompañar y cuidar y criar a los chicos en Internet. Excelente, Lucía, muchísimas gracias por su tiempo. No, a ustedes, muchas gracias. Que tengan un buen día. Hablamos con la licenciada en Ciencias de la Comunicación y diplomada en Educación, Lucía Feinbaum.